Ya hablamos un poquito de los estudiantes, ahora vamos a hablar un poquito sobre los profesores, sobre los docentes. En ese sentido, quisiera, eh, subrayar que la docencia universitaria con dedicación exclusiva no es lo que pasa generalmente. Es decir, la mayor parte de los docentes tienen una dedicación de tiempo parcial. No se dedican solamente a dar clases o no tienen un contrato en donde su actividad principal sea la docencia universitaria. Y ese es un aspecto muy complejo. Y por otra parte, bueno, el impacto más evidente sobre los docentes tiene que ver con las expectativas, si es que no exigencias de continuar la actividad docente bajo la modalidad a distancia cuando no estaban preparados en general para ello, ¿no? Para una clase a distancia. Y bueno, eso dificulta muchísimo que haya buen manejo de las herramientas. Entonces, cada una de las docentes va tratando de llenar los vacíos en cuanto a las habilidades y competencias en el uso de tecnologías. Hay un aprendizaje autónomo de todas las herramientas o de gran parte de las herramientas y ustedes lo pudieron ver y era con ensayo y error, ensayo y error. Uno tenía que entrarle a la tecnología porque pues no había tiempo de tomar cursos, ¿no? Aún así, hay universidades que ofrecieron, como la UNAM también ofreció cursos a sus profesores, a sus estudiantes, para poder tener un manejo un poco más adecuado al contexto en el que estábamos desarrollando nuestras clases, ¿no? Y bueno, eh, hay que reconocer que del uso que en la práctica hiciéramos cada uno de los docentes, de la tecnología, depende en gran medida la capacidad, nuestra capacidad para dar continuidad a la docencia, ¿no? Y en ese sentido, pues entramos en un contexto, en una situación en donde la educación a distancia se generó, se programó como una acción de emergencia. Y eso derivó en una diversidad de cosas, pero en este momento quisiera, señalar una de ellas que me parece importante como fenómeno socioeducativo emergente. Esta educación a distancia, o también lo que se ha llamado como corona teaching, ¿no? Que sería algo así como corona enseñanza, corona docencia. Bueno, pues es un fenómeno socioeducativo, como les digo, que se ha definido como un proceso para transformar las clases presenciales a modo virtual, pero sin cambiar el currículum ni la metodología, ¿no? Entonces, este Corona Teaching nos obligó a que hiciéramos lo mismo que hacíamos en las clases presenciales, sin cambiar nada de nuestro programa, nada de la metodología, solamente transmitirlo por una cámara, ¿no? Que llegara a nuestros estudiantes mediante una pantalla de computadora, de laptop, de teléfono, de tableta, de lo que fuere. Pero también este Corona Teaching se utiliza para referirse a las implicaciones, psicoafectivas que ha traído tanto para profesores como para estudiantes. Es un síndrome que puede ser experimentado insisto, docentes o estudiantes, al sentirse abrumados por recibir información excesiva a través de diferentes plataformas educativas, aplicaciones móviles, correos electrónicos y, en fin, todas estas herramientas que hemos aprendido a utilizar, que incluso a lo mejor no sabíamos de su existencia y ahora ya las manejamos, pues, con cierta soltura, ¿no? Y bueno, a este mismo síndrome, a esta, digamos, fenómeno socioeducativo, se le puede añadir que también hay una gran dosis de frustración y de impotencia cuando
nos enfrentamos a limitaciones en la conectividad, ¿no? Si nuestro internet no es muy bueno, si no tenemos internet, si no tenemos una computadora lo suficientemente moderna que tenga, no sé, las condiciones o las herramientas para poder dar clase o para poder recibir clase, la falta de conocimiento para la operación de las plataformas o de los recursos digitales. Entonces, todo este conjunto de elementos nos pone ante una situación que, insisto, tiene implicaciones psicoafectivas. Por supuesto, cuando nosotros queremos o empezamos a reconocer, a identificar y luego a aprender a utilizar estas diferentes herramientas y plataformas, pues nuestra curva de aprendizaje eh, para la utilización eficiente de la tecnología en cualquier nivel de educación, pero pues en particular en la educación superior, en la modalidad a distancia o en la necesidad a distancia, pues no es tan pequeña la curva de aprendizaje, ¿no? Además, requerimos de apoyo externo tanto en lo tecnológico como en lo pedagógico, y eso es algo bien importante en el contexto de los docentes en México, y no solamente en México, en muchas partes del mundo, incluso en los países más desarrollados. Em, la exigencia de la transformación digital, casi es, inmediata en el contexto de las instituciones de educación superior. Y bueno, no solo requiere de la incorporación de tecnologías, de diferentes tecnologías, sino también requiere de la creación y la modificación de, procesos y de la disposición de las personas para poder capacitarse y para desarrollar habilidades en estas tecnologías, en estos procesos de innovación, ¿no? Y bueno, lamentablemente cuando nos viene la pandemia, pues no teníamos tiempo para preparar las condiciones para dar clases a distancia. Por lo tanto, pues el profesorado se ha visto desafiado a tener resoluciones creativas e innovadoras, ¿no? Actuando y aprendiendo, pues, sobre la marcha. También demostrando capacidad de adaptabilidad y de flexibilización de los contenidos en los diseños de los cursos para el aprendizaje en distintas áreas de la formación en las universidades en específico, ¿no? Entonces, digamos que si bien es cierto que no estábamos preparados, también es cierto que hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, tanto en lo que tiene que ver con los docentes como los propios estudiantes. Ay, bueno, ahora vamos ya con las conclusiones. Se me ha pasado el tiempo, espero no abarcar mucho más. Digamos que podemos ver en las conclusiones, el apartado de conclusiones, impactos a corto plazo que después vamos a ir viendo sus repercusiones a mediano y largo plazo. Sin duda, la deserción escolar o el bajo rendimiento va a ser una de los principales impactos que va a tener la pandemia en la educación en nuestro país. La educación a distancia no nos garantiza que haya mayor cobertura, pero tampoco nos garantiza que haya una mejora en la calidad de la educación. Así que esto es algo que también vamos a tener que ver en lo sucesivo o que estamos viendo ya incluso. En este contexto, analfabetismo digital, disculpen ustedes, pues es una realidad que no podemos esconder, que más bien tenemos que enfrentar. El cuerpo docente, el profesorado en general y incluso los estudiantes. No por ser más jóvenes significa que estén, pues, con las habilidades desarrolladas en su máximo, ¿no? Y bueno, esta educación a distancia y la virtualización de los servicios educativos también debemos aceptar que no en todos los estudiantes, las estudiantes genera entusiasmo, ¿no? Esto es muy importante de decirlo. Ya se están haciendo investigaciones al respecto en donde
Algunos pensarían que para los jóvenes estudiantes es más asequible tener las clases por medio de la computadora, del teléfono celular incluso, y no siempre se ve así cuando se les pregunta a los y las estudiantes. La brecha digital, bueno, se va a manifestar en varios sentidos entre los estudiantes, en el acceso, en el dominio de las tecnologías y claro, también en el dominio de los lenguajes hipertextuales y las transnarrativas que son propias de Internet. Entonces, no pensemos que los estudiantes o los y las jóvenes ya tienen conocimiento y habilidades y expertise, digamos, en este ecosistema. Bueno, también vamos a enfrentarnos con una dura realidad, que son cuadros sintomáticos de angustia y ansiedad entre la población escolar, el traslado de modelos de enseñanza-aprendizaje tradicionales bajo un currículum que sigue siendo rígido, eh, pedagógicamente puede ser inoperante y a veces, muchas más veces de las que quisiéramos, el enfoque está centrado más bien en el control burocrático que en conseguir eh, los conocimientos que se supone son la meta de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en ese mismo sentido están las evaluaciones, centradas más en la acreditación que en el logro de aprendizajes, ¿no? En cuanto a las conclusiones de mediano plazo, nada más quiero, ustedes las pueden ver en la pantalla, y nada más quiero enfatizar dos cosas. Vamos a tener la necesidad de adaptar tanto en la infraestructura como en la conectividad y el acceso a plataformas educativas, como en el modelo pedagógico, ¿no? No solamente en cuanto a ver cómo le vamos a hacer para que el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las computadoras o por los dispositivos digitales sea adecuado, sea pertinente, sino que además también procuremos la disrupción de lo tradicional. Y para los impactos a largo plazo, nada más me parece importante que aunque no tenemos la posibilidad de predecir el futuro, sí me gustaría decir que es necesario que hagamos currículos más flexibles y que tengamos en cuenta que tendremos que hacer cambios en las dinámicas de la formación y de la socialización de los estudiantes y hay que ver cómo orientamos esas dinámicas. Y desde luego, vemos una cosa que no es específicamente del ámbito educativo en el sentido más, digamos, central, ¿no? Sino que es tangencial. Tiene que ver con la consolidación de, pues, proveedores educativos que básicamente son empresas, ¿no? Como quienes proveen de estos MOOCs, ¿no? Cursos masivos abiertos en línea, o online, los consorcios tecnológicos como Microsoft, Google, etcétera, que, bueno, en esta pandemia se han vuelto, bueno, todavía más ricos de los que eran los dueños de estas empresas, ¿no? Y bueno, hay cambios que se vislumbran en el modelo académico de las instituciones de educación superior, que tiene que ver, insisto, con la flexibilización del currículo, con el cambio de paradigmas pedagógicos, con la personalización del aprendizaje, por los contextos y la pertinencia que debemos considerar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la movilidad de profesores o de docentes y estudiantes, no movilidad en el sentido amplio de la palabra, entre carreras, entre áreas de conocimiento, entre instituciones, entre lo presencial y lo digital o la educación a distancia. La reconfiguración de los espacios y del tiempo escolar, las prácticas docentes, desde luego, la implementación de competencias interdisciplinarias y, por supuesto, la forma en cómo acreditamos o evaluamos no debe, o sea, debe sufrir cambios a partir de que estamos pensando en la modificación del currículo y de la dinámica que hay en las escuelas, en las instituciones de educación superior. Em, y bueno,
¿Tenemos tareas que hacer? Sí. Documentar estos cambios que ha habido, promover la reflexión sobre la renovación de este modelo de enseñanza-aprendizaje que tenemos, que estamos construyendo y que el tradicional y el que estamos construyendo, ¿no? Y bueno, por supuesto, pensar sobre las repercusiones socioemocionales que va a tener la educación a distancia, ya sea por una necesidad, como es la crisis sanitaria, o por elección. ¿Qué repercusiones socioemocionales tiene en profesores y estudiantes? ¿Ustedes qué piensan que siente un profesor cuando solamente en el Zoom ve los cuadritos ahí negros, acaso con los nombres de los estudiantes, ¿no? Es difícil también para los profesores y también es difícil para los estudiantes que, los demás vean su intimidad, ¿no? Que se acerquen a un espacio en donde es difícil que se les dé entrada a cualquier persona en todo momento. Entonces, todo eso lo tenemos que ir viendo poco a poco y, nos pone ante una realidad y ante retos muy, muy importantes. Y bueno, yo les agradezco la paciencia, les agradezco la oportunidad nuevamente. Y bueno, este es un tema muy amplio, espero no haberme extendido demasiado, y también espero tener la oportunidad de conversarlo en algún momento, tener alguna herramienta que nos permita dialogar, ¿no? Porque creo que eso es fundamental en cualquier proceso de enseñanza, aprendizaje, el diálogo. Bueno, sin más, me despido, les agradezco nuevamente y les deseo un muy buen cierre de curso y que estén muy bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima.